Ahora estoy grabando. Ay, sí, esto está grabando. No, ahora sí. Vamos a empezar de nuevo. Estaba grabando. Ya, voy a explicar lo que querían revisar aquí de la pregunta número 3 de la guía, letras A, B y C, sobre el texto del estudiante. Dice, en la A, relacione el recurso 3 con algunos de los planteamientos de los otros recursos de la página y fundamente. En el texto aparece, aquí en la página 12 del PDF, y yo los mandé recién a sus correos de curso, les mandé el pantallazo de las dos páginas que estamos revisando. La lección 1, todas las personas pueden filosofar. El recurso 3, vamos a ir directo al recurso 3, es la de este dibujito, ¿cierto? Donde está Dios y el diablo aquí revisando el problema del huevo o la gallina. Las preguntas de corte filosófico se pueden reconocer en la cultura popular e incluso algunas provienen de ella. Un filósofo se pregunta, ¿cuál es el principio? En esta viñeta del ilustrador chileno Alberto Montt se refleja esta pregunta desde la cultura popular. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero es una pregunta filosófica que tiene esta forma. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es un principio? ¿Cuándo decimos que hay algo que es un principio? Cuando justamente antes de ello no hay nada. ¿Me entienden? Entonces, es una pregunta filosófica, pero nace desde una experiencia cotidiana. La experiencia cotidiana me dice que yo no sé quién fue primero, el huevo o la gallina, yo solamente sé que apareció el huevo y la gallina al mismo tiempo. ¿Pero qué fue primero? Pero la pregunta no es en el fondo esa, sino que la pregunta filosófica detrás de esa pregunta es ¿qué es un principio? ¿O cuál es un principio? O si es que las cosas... Dígame. No entiendo. ¿Me están preguntando algo? ¿Están hablando nomás? La pregunta, en este caso, de este recurso, es ¿cuál es el principio? Es una pregunta filosófica, pero surge desde un hecho cotidiano. Es el recurso 3. La pregunta de la guía dice que usted relacione este recurso sobre esta capacidad que tiene la filosofía de partir desde hechos cotidianos con algún otro recurso de la página o de las otras páginas. Tenemos 7 recursos, usted la idea es que lea lo otro, ya que se lo envíe, y hace una relación. ¿Cómo O sea, dígame. tengo que elegir, o sea, leerlos todos, elegir uno y como que relacionarlos con la 3, algo así, entendí. Con el recurso 3, sí. Por ejemplo, Ya. ¿cómo relacionarlo con el recurso 1? El recurso 1 dice la conciencia de la ignorancia. Eso que decíamos antes, ¿cierto? Admitir mi propia ignorancia. Cuando yo admito mi ignorancia, aparece la pregunta y eso puede pasar en una experiencia cotidiana. ¿Me entienden? Entonces, tengo que partir desde la ignorancia, desde algo que yo no entiendo, que yo no sé, o que me veo incapacitado para responder. Si no puedo responder, surge la pregunta, y esa pregunta me puede conducir a una pregunta filosófica, y yo no la suelto. ¿Me entienden? El punto de partida de la filosofía es la conciencia de nuestra ignorancia. Cuando yo me pregunto sobre qué fue primero, o cuál es el principio, cuál es el origen de las cosas, por ejemplo, cuál es el origen del hombre, cuál es el origen del mundo, cuál es el origen del sistema económico, cuál es el origen de lo que sea, me estoy haciendo una pregunta filosófica, pero parte desde un hecho cotidiano, pero en ese hecho cotidiano tiene que aparecer también de mi parte esto de aceptar, de admitir que soy ignorante frente a un tema. Cuando yo admito que soy ignorante, cuando yo admito que yo no sé, que no entiendo, ahí recién, pum, aparece la pregunta. Y eso va a pasar en la vida cotidiana, en cualquier momento puede pasar. Entonces ya, yo puedo establecer esta relación. Entre el recurso 1 y el recurso 3, aparece que las preguntas, primero, las preguntas filosóficas son preguntas que surgen en la vida cotidiana, y segundo, que surgen desde la propia ignorancia. Entonces puedo poner una situación que me lleve a una pregunta filosófica, una situación cotidiana. Ahí puedo establecer una relación claramente. ¿Se entiende o no la relación? ¿Niñas? Sí, profe. ¿Sí? ¿No? ¿Quién dijo que no? ¿Alguien dijo que no?
No entendí. ¿Quién entendió? Profe, la B no, yo no entendí. No te hacen La nada. B. La B. Señala al menos una semejanza, buscar semejanzas. Entre los planteamientos de recursos 2, 5 y 6. Entre el recurso 2 y 5 y 6. 2, 5 y 6. Entonces me pueden poner aquí arriba. Recurso 2, esta semejanza con el recurso este y este. Las tres tienen esta semejanza. Se asemejan, son parecidos. El recurso 2 dice que la filosofía es una práctica, como una actividad que permite aclarar y explicar. ¿Ya? El recurso 5 dice que la filosofía es una ciencia posible. Y que en realidad no se aprende filosofía, sino que sí se aprende a filosofar. Y filosofar como una actividad. Ahí hay una relación. Ahí está la relación. El filosofar es una actividad. Es una práctica. Si me pone que el filosofar es una práctica, ya está estableciendo una relación entre el recurso 5 y el recurso 2. Perdón, el recurso 2, ¿cierto? Sí, 2. Y el recurso 6 dice la filosofía como la base del conocimiento científico. Porque ambos buscan las causas de las cosas. Entonces, ¿cómo se relaciona el recurso 6 con el recurso 2? En el recurso 6 intentamos decir que la filosofía busca las causas de las cosas, y en el recurso 2 intentamos decir que la filosofía viene a aclarar y explicar las cosas. Entonces, cuando yo aclaro, intento explicar algo, le estoy tratando cuando doy una explicación, estoy tratando de hacerle entender a otra persona cómo se origina algo, o cuál es la causa de algo. ¿Me entienden? Una causa, por ejemplo, de la lluvia puede ser un cambio en la presión atmosférica, ¿cierto? El ciclo del agua. Eso me va a llevar también, ¿cierto?, a aclarar y explicar un fenómeno. Pero esa pregunta, por ejemplo, ¿en qué momento el ser humano inventó esto que llamamos ciclo del agua? ¿O lo descubrió? Descubrió el ciclo del agua. Porque se dio cuenta de que el agua seguía un ciclo. De que primero se evaporaba y después caía en forma de agua, se podía congelar, se derretía, bajaba y después volvía a subir. ¿Cierto? En ese ciclo del agua aparece una pregunta, antes de que aparezca ese ciclo. Y la pregunta es, ¿a dónde va el agua que yo dejo correr? ¿O de dónde viene el agua que cae como lluvia? Entonces esas preguntas que son cotidianas intentan explicar y aclarar la realidad, y la ciencia viene también a darnos una causa sobre ello, la filosofía también. ¿Me entienden? Entonces ahí se establece una relación. La filosofía es una actividad, primero, es una práctica que intenta aclarar y explicar, por tanto, intenta buscar las causas de las cosas. Y ahí podéis tener una relación, establecer una semejanza entre ellas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Aló? No, profe. ¿No? ¿Qué no entendió? Dígame. Profe, cuando se grabe va a explicar todo de nuevo, ¿cierto? Sí. Ah, Yo voy a ya. explicar todo de nuevo. No, Ya, sí, profe, entendemos. Ya. Y a matar, como por decir, al jefe. Yocono, yo está llegando recién. El jefe se le sacó. Ya, la pregunta, la letra C. Esa es la última de la 3. Dice, a partir de los recursos 1 y 4, ¿cómo se puede vincular la necesidad de ser conscientes de nuestra ignorancia con lo que dice Platón acerca de quienes opinan de todo? Ya, revisamos el recurso 1, ¿cierto?, que tenía que ver con la conciencia de la ignorancia. Vamos al recurso 4, que dice que opinar no es filosofar. Opinar. No es filosofar. Platón establece una diferencia entre la opinión y la filosofía. Una cosa, dice Platón, es doxa, o opinar. Decirlo ahí como por decirlo. Y otra cosa es filosofar. Mientras cualquiera puede opinar sobre un asunto, solo quien utiliza la razón es capaz de filosofar. Cuando estoy usando la razón, cuando estoy pasando por el filtro de la razón, lo que pienso, estoy filosofando. Por tanto, los que perciben muchas cosas bellas, pero no ven lo bello en sí, ni pueden seguir a otro que a ellos los conduzca, y a sí mismo ven muchas cosas justas, pero no lo justo en sí. Igual, o por ejemplo, lo que pasa en nuestra realidad. Vemos muchas cosas que son injustas. Yo veo mucha injusticia. Pero no logro encontrar lo que es justo en sí, sino que encuentro solo injusticias. Y opino oye, es que injusto lo que están haciendo. Oye, que injusto lo que hicieron ayer. O que injusto lo que está haciendo el gobierno. O que injusto lo que están haciendo la gente con poder. Pero no encuentro lo que es la justicia en sí. Lo que es en sí.
Entonces, la pregunta por qué es la justicia en sí, qué es la belleza en sí, es una pregunta filosófica. Porque es una pregunta que nos remece nuestros fundamentos de lo que creemos. O de aquellas definiciones que tenemos en nuestra cabeza. Yo nunca he buscado la definición de lo que es la belleza en el diccionario. Nunca he buscado la definición de lo que es justicia en el diccionario. Y tampoco lo he encontrado en la calle. ¿Qué es lo que hace que yo encuentre qué es la justicia o qué es la belleza en sí? El uso de la razón o el uso de filosofar, preguntarse sobre qué es lo justo o qué es lo bello o qué es la verdad. Entonces, de igual manera, de todos los demás, diremos que opinan de todo, pero que no conocen nada de aquello sobre lo que opinan. Porque el opinar solamente se queda ahí, en una descripción incluso de la realidad, pero no en una pregunta sobre la realidad. Entonces, una cosa es describir la realidad, opinar sobre la realidad, oye, qué mal lo que están haciendo, y la otra cosa es preguntarse, oye, pero ¿por qué está pasando eso? Y cuando uno se pregunta sobre aquello, está filosofando. ¿Se entiende? Sí. Ahí puede haber una posible respuesta. ¿Cómo se puede vincular la necesidad de ser conscientes de nuestra ignorancia con esto que dice Platón acerca de lo que opinan todos? Están pidiendo que explique la segunda parte de nuevo, el texto. ¿Necesitan que explique el texto de nuevo? Niñas, las que están conectadas, ¿necesitan que explique el texto de nuevo? Estoy ocupado, mi amor. Dile a tu mamá, habla con tu mamá. ¿Alguien que necesite más ayuda? No. ¿No? No. ¿De las que están conectadas? Sí, no. Díganme al tiro, por favor. Sí, profe, explique nomás el texto. Voy a pasar de nuevo por el texto, pero voy directo a las preguntas, ¿ya? Para que después lo busquen en la... Anda para allá. Anda para allá, por favor. Ah, ya, un juguito. Ya, preguntas. Si uno ya entendió esa parte, ¿se puede desconectar? Sí, obvio. Ya. Gracias. Solamente quédense las que están con dudas. Vamos Ya, a ir profe. a las preguntas sobre el texto. El texto tenía que ver con esta característica de la filosofía y las preguntas del preguntar que estábamos hablando como una habilidad propia de la filosofía. Cuando nosotros nos preguntamos sobre hechos de la realidad, estamos filosofando. ¿Ya? Más o menos a grandes rasgos eso es lo que dice, que es una pasión que surge cuando estamos viviendo circunstancias que nos vuelven inseguros y que no es lo mismo preguntarse cualquier cosa, formular una pregunta que preguntar. Ay, C de la 3. Ya. La pregunta era entonces, ¿qué características tiene preguntar según el autor? Decíamos entonces que tiene que hacerse con pasión, que tiene que ver con vacilar o con sentirse inseguro, indeleble frente a la realidad. Ahí es donde aparece el preguntar. ¿Y cómo se diferencia o se asemeja esta idea que tiene el autor con su idea de lo que es el preguntar? Esa es la primera pregunta. Tiene que revisar el texto y buscar las características del preguntar. Preguntar es esto. Por ejemplo, aquí dice, una verdadera pregunta es una pregunta hecha con pasión. Una pregunta que nos agarra y no nos suelta. Ahí cuando estamos preguntando de verdad. ¿Me entienden? Entonces, si vamos al texto, van a encontrar las características al tiro. Siguiente pregunta, según el autor. ¿Qué relación existe entre el preguntar y la seguridad? Decíamos entonces que cuando yo estoy seguro, cuando yo me siento en mi zona de confort, cuando yo estoy bien, no tengo de nada para lo cual preguntarme. No hay que preguntarse de nada. Pero cuando salgo de esa zona de seguridad, empiezan las preguntas al tiro, porque la pregunta surge cuando yo me siento inseguro, cuando me siento como atacado en mi integridad. ¿Ya? Por ahí va. La relación entre el preguntar y la seguridad tiene que ver entonces con eso, con que yo me siento seguro y no pregunto nada. Pero yo cuando me siento inseguro, cuando yo Estoy en fuera de mi clase, zona de confort, ahí estoy preguntándome. ¿Se entiende? Estoy en clase.
Pregunta número, perdón, la letra C. ¿Qué preguntas me he hecho que me han hecho vacilar y sentir perder la estabilidad sobre cosas de las que antes me sentía muy segura? Aquí, por ejemplo, las preguntas pueden ser sobre, por ejemplo, la condición actual en la que vivimos. Esas preguntas son muy válidas y sería bueno que las pusieran ahí. Hagan la mayor cantidad de preguntas, no hay límites. Y la letra D es sobre qué se pregunta la filosofía, y eso también está en el texto. Entonces, aquí en el último párrafo aparece esta respuesta. ¿De qué se extraña el ser humano filosófico? Se extraña de lo más obvio, de lo que siempre estaba ahí, de lo de siempre. Se extraña de un cierto fondo o de un suelo en que su ser ha estado siempre. Se extraña, quiere decir que se hace extraño a eso de lo que antes era familiar. Lo que antes le era natural, sencillo, familiar y obvio, como no son familiares nuestros padres, nuestros hermanos o el perro regalón, se ha convertido el ser humano de pronto en algo problemático, extraño, ajeno y lejano. Así es así se siente de alguna manera cuando uno se está preguntando o cuando está entrando en el plano filosófico. Cuando estamos entrando a filosofar, realmente nos sentimos en esta condición, en el que todo lo que nosotros creíamos que estaba bien, o que era normal, o era natural, o era obvio, o era rutinario, ahora ya no lo es. Y cuando admitimos de que eso no es así, admitimos de que la relación que nosotros teníamos con esa realidad se rompe. Y aparece la pregunta. ¿Te entiendo, no? Esa es como una de las respuestas que pueden encontrar. ¿Sobre qué se pregunta la filosofía entonces? Sobre lo extraño o sobre lo obvio. Pero siempre se va a preguntar sobre algo de la realidad. Y esa realidad es la que cada uno vive. Por tanto, la filosofía no es algo ajeno a nosotros, sino que es lo que más está al fondo de nosotros, está en lo más profundo de nosotros. Porque quiere siempre salir, pero ¿qué es lo que lo ahoga siempre? Esto que nosotros creemos que está bien, o que nosotros creemos que estamos seguros. Cuando creemos que estamos seguros, cuando creemos que estamos bien, no hay preguntas, no hay filosofía. ¿Cuándo aparece la filosofía? Cuando admitimos que estamos mal, que estamos quebrados, o que estamos inseguros. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué nos está pasando a nosotros? ¿Cuál va a ser el fin? O no sé, ¿cómo se va a acabar esto? ¿O qué va a pasar después de esto? Esas preguntas, son preguntas filosóficas. Y la última es las conclusiones. Luego de haber hecho todo este ejercicio, ¿cierto? De relacionar recursos, son planteamientos filosóficos que tienen que ver con las características de la filosofía. Y con haber buscado, encontrado las características de lo que es preguntar, la diferencia entre preguntar y hacer una pregunta, formular una pregunta como muy superficial a una pregunta que es más filosófica, más profunda. Después de eso, reflexionen sobre esta capacidad de asombrarnos que tenemos, esta capacidad de admitir nuestra ignorancia, o de admitir este asombro frente a las catástrofes globales, y las características de la filosofía, de que se pregunta por lo extraño y por lo obvio, o que se pregunta por esto que aparece frente a nuestros ojos, que aparece frente a nuestra realidad. Esa es la indicación para la última pregunta. No sé si se entiende o no. ¿Quién está conectado? Se bajaron hartas. Yo, profe, yo estoy Ya. conectada. Estoy así. ¿Tienen dudas, preguntas, consultas? No, profe, No. no. Ya. ¿Me desconecto nomás? ¿Me voy? Si tienen dudas, consultas, me avisan. ¿Ya? Ya. Que les vaya bien. Ah, la A y la C me ponen acá, Tierra Astorga. La A y la C, de la 3. Ya voy a volver. La última. La A y la C de la 3. La A dice, relaciona el recurso 3 con algunos de los planteamientos de los otros recursos de la página. Ah, ok. Recuerde que el recurso 3 habla sobre esta condición cotidiana de las preguntas filosóficas, que surgen desde hechos cotidianos. Se lo acabo de decir, surge de algo familiar, que parece muy cercano, o que parece muy obvio, muy rutinario. Las preguntas filosóficas surgen desde por ejemplo, desde, no sé, pues, ir a comprar pan, o desde encontrarse con un amigo, o desde vivir con los papás incluso. Podemos preguntarnos cuál es la estructura de la familia, o de dónde surge esta estructura de que uno tenga que tener un papá, una mamá y hermanos.
Ya, espere. Lo está relacionando con el recurso 1, la conciencia de la ignorancia. ¿Cómo se relaciona esto con el recurso 3? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno vive de manera cotidiana y no se percata o no toma conciencia de que hay algunas cosas que no sabe y las deja pasar, uno vive en esa ignorancia, como que no toma conciencia de ella. Yo nunca me había preguntado antes sobre esto de darse las manos, o de darle la mano a alguien que no conozco. Entonces, y ahora que surge esta situación, uno dice, oye, yo era ignorante en algo así, y ahora que tomo conciencia de eso, empiezo a preguntarme, oye, ¿a quién le tomé la mano? ¿Y cómo voy a comprar ahora? ¿Y cómo voy a relacionarme con la gente ahora? De eso se trata. Esa puede ser una relación... Eso es lo que pasa. Aparece justamente como esta capacidad de admitir que lo que antes daba por cierto, lo que antes daba por hecho, ya no puede ser así. Entonces me siento desprotegido frente al mundo. Y es donde aparece, pero es ese sentimiento de desprotección, o este sentimiento de admiración, o este sentimiento de extrañeza frente al mundo, o frente a la realidad, nace cuando le pongo atención a mi vida cotidiana. Cuando surge desde hechos cotidianos. ¿Me entienden? Eso se trata, de que se den cuenta de que un hecho, una situación cualquiera, me puede conducir a la filosofía. No tengo por qué darme una vuelta leyendo libros, o no sé, viendo videos. No, tengo que poner atención a la realidad. Pongan atención a lo que está pasando afuera de la ventana. Algo está pasando, y pueden surgir preguntas filosóficas sobre lo que está pasando afuera de la ventana. Ay, estos. ¿Me entienden? De eso se trata. Entonces, la cultura popular, en sus tantos saberes, en su tanta sabiduría, nos entrega algunas pistas sobre la filosofía misma, sobre esta actitud de filosofar, esta acción de estar filosofando. Y de eso se trata también el recurso 1. La filosofía se caracteriza por un amor a la sabiduría, pero no puede empezar a buscar el saber quien cree poseerlo. Yo no puedo empezar a saber algo, yo no puedo admitir que sea algo, sin antes haber investigado sobre ello. O sea, yo llego a un cierto grado de saber cuando recorrí cierto camino para llegar a saberlo. Antes de eso, soy un ignorante. Por eso, si el motor de la filosofía es la admiración, su punto de partida es la conciencia de nuestra ignorancia. Yo parto admitiendo, parto diciendo, ¿sabes que no sé? No tenía idea. ¿Qué pasa con esto? Ahí surge la pregunta, y es la pregunta misma, y en ese intento de responder a esa pregunta nacen las intenciones filosóficas por responderla. La duda, solo quien se percata de que no sabe, puede sentir el deseo de saber. Solo quien se percata de que no sabe, puede sentir el deseo de saber. Si yo no me percato de que yo no sé algo, no tengo por qué, me da lo mismo. ¿Me entienden? Esa actitud de que, me da lo mismo, es vivir en la ignorancia. Es no querer salir de la ignorancia. Porque mi ignorancia me da un piso de seguridad. Y en ese piso de seguridad yo me siento bien. Y como me siento bien, no tengo por qué preguntarme de nada. Pero si salgo de ahí, que es un hecho cotidiano, que en mi vida cotidiana yo tenía muchas cosas que yo no sabía y no me importaba. Pero cuando me empiezan a importar, me doy cuenta de que no las sé. Y cuando me doy cuenta de que me importa que no las sé, aparece la intención filosófica para preguntar. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? Gracias. Sí, te entendí, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? La C me dijo. A partir de los recursos 1 y 4, ¿cómo se puede vincular la necesidad de ser consciente de nuestra ignorancia, lo que le estaba diciendo recién, a partir de esto de que dice Platón acerca de los que opinan de todo? Platón establece una diferencia entre la opinión y la filosofía. Mientras cualquiera puede opinar sobre un asunto, solo quien utiliza la razón es capaz de filosofar. Lo mismo, se lo acabo de decir. Cuando soy ignorante sobre un tema, puedo estar hablando sobre ello en mi ignorancia, y de repente llega alguien y te pregunta, ¿y tú de dónde sacaste eso? Y ahí uno queda que no sabía. Entonces, esa es la diferencia. Opinar no es filosofar.
opinar no es lo mismo que admitir la ignorancia. Cuando yo opino sobre algo, no estoy admitiendo que soy ignorante, sino que estoy dando por hecho de que sé algo. Y esa es la diferencia, eso es lo que diferencia justamente a aquel que utiliza la filosofía o el filosofar para su vida y a aquel que no lo usa. ¿Ya? ¿Más dudas, consultas, preguntas? ¿No? Me voy. Me voy. Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias por participar. Chao, profe, gracias. Descansen. Cuídense, chao.